extraordinaria no solo por la temática y la trascendencia del tema, que consideramos, lo hemos dicho en otras ocasiones, en particular en la reunión. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes, les agradecemos mucho, especialmente a quienes vienen de escuelas fuera del Instituto Politécnico Nacional, que esperamos decirles no solamente que hoy sean bienvenidos, sino esperamos que en el futuro sean mejor bienvenidos en las escuelas vocacionales correspondientes al Instituto Politécnico Nacional. Y les damos las bienvenidas a los compañeros estudiantes de las secundarias técnicas, por supuesto a quienes siempre nos acompañan, ¿verdad? Los alumnos de UPITA, que siempre están interesados en la temática, y de otras escuelas, la ESIA también está presente, muchas gracias, como siempre. Hoy vamos a tener realmente una videoconferencia extraordinaria, ¿sí? Esa es la verdad. Extraordinaria no solo por la temática y la trascendencia del tema, que consideramos, lo hemos dicho en otras ocasiones, en particular en la reunión que tuvimos hace un mes, sobre una videoconferencia sobre el tema de agua también, de la problemática de agua en la República Mexicana. Pues ahora tenemos realmente el placer de tener nada menos que a un experto y conocedor amplio del tema, que es nuestro amigo el doctor Óscar Monroy Hermosillo, del Departamento de Biotecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana. Él es todo una personalidad conocida en este tema. Hemos participado mucho juntos en varias reuniones, especialmente una que tuvimos a fines del año pasado, para analizar precisamente las perspectivas de resolver los graves problemas de agua que ya hay en la Ciudad de México en particular, y los que se avecinan, ya que hemos comentado con anterioridad que lamentablemente nuestros acuíferos que abastecen a todos nosotros están sobreexplotados, y seguimos sobreexplotándolos por falta de cuidado y de mantenimiento de nuestras instalaciones, y sobre todo porque no nos preocupa recargar el acuífero. Nos preocupa mucho traer agua de fuera y luego devolverla con rumbo al Golfo de México, pero no nos preocupa de que estamos abatiendo nuestro nivel freático, el nivel superior del acuífero, en más de 90 centímetros cada año. Y consecuentemente ya lo vemos, los hoyancos, las grietas por doquier, pero lo más grave es precisamente el que está abatiendo la cantidad de agua disponible, la propia nuestra, que es el 70% de la que nosotros consumimos, proviene precisamente de nuestro sobreexplotado acuífero, y solo el 30% del sistema Lerma Zamala. Consecuentemente es un problema, insistimos, de lo más grave, y por eso nos da mucho gusto tener ahora aquí a un experto y entusiasta del tema de conservación y buena utilización del agua. Vamos a escuchar muy brevemente del amplio currículum de nuestro conferenciante, solamente una síntesis para no cansarlos mucho. Muy bien. Entre los 8 y los 10 años de edad. Leyendo su amplio currículum. Muchísimas gracias, doctor Óscar. De parte de la red de centros de educación continua también le damos la bienvenida. Estamos conectados por medio de videoconferencia desde Tijuana hasta Cancún. Somos 20 centros de educación continua representativos en 17 estados de la República. En algunas sedes tenemos invitados del gobierno municipal y ámbitos de sustentabilidad en los municipios, de tal forma que estas videoconferencias son trascendentales a nivel nacional, no solamente aquí en el Distrito Federal. Vamos a leer un poquito de la experiencia profesional del doctor Armando Monroy Hermosillo. Sus estudios: es ingeniero químico, 1969 a 1973, de la Facultad de Química en la UNAM.
Maestría en Ciencias de Ingeniería Ambiental y Utilización de Recursos, 1974-1976, por la Universidad de Santa Clara, Escocia, Gran Bretaña. Doctorado de Biotecnología en la Unidad Académica de Ciclos Profesional y de Posgrado del CCH, Facultad de Química, UNAM, 1998. Profesor distinguido de la UAM, 2013, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, ha dirigido 6 tesis de licenciatura, 6 tesis de especialidad, 20 de maestría y 5 de doctorado. Experiencia profesional. Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, 2006 a enero 2010. Presidente del Grupo Promotor de la Comisión de Cuenca de los Ríos, Amecameca y la Compañía, 2006 a 2008. Director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, UAM, 2004 a 2006. Coordinador de posgrado de Biotecnología de la UAM 1, de 1992 a 1994 y de 2000 a 2004. 2 estancias de 3 meses en el Instituto Francés de Investigación de Cooperación, Francia, como director de investigación 1996 y 1997. Investigador invitado del Departamento de Biotecnología de Cafferil Institute of Technology, Inglaterra, 1999. Socio numerario de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, 1986. Miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, 1998. Miembro de la Academia de Ingeniería, 2007. Miembro de International Water Association, Grupo de Trabajo Digestión Anaerobia. Bienvenido. Damos un buen aplauso, compañeros, por favor. Todo oídos. Pues muchas gracias, amable auditorio, por estar aquí presentes en esta conferencia. Muchas gracias al doctor Héctor Mayagoitia Domínguez, el coordinador de la sustentabilidad, de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, que me han invitado a esta conferencia a compartir estas reflexiones con ustedes. Y a pesar de que tenemos aquí nuestros compañeros de educación continua en otras partes del país, bueno, pues aquí trataremos de hacer una conversación, que ustedes puedan hacer preguntas a lo largo de la conferencia y así enriquecemos más esto, ¿verdad? Porque veo que hay compañeros desde secundaria y ya profesores y alumnos de carrera, así es que a lo mejor vamos a tratar de homologar que todo el mundo entendamos de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, pues el tema es el manejo sustentable del agua en la Ciudad de México, pero quiero decirles, bueno, este proyecto para manejar sustentablemente el agua es un proyecto que se puede aplicar a todas las ciudades del país, porque todas cojeamos del mismo pie, o sea, en todos lados el manejo del agua es un manejo muy malo, ¿no? Habrá alguna excepción en alguna ciudad, Monterrey tal vez, en donde sí hay esfuerzos por un manejo sustentable, pero no es el caso de la mayor parte del país y sobre todo no es el caso de la ciudad más grande del país, que es la Ciudad de México. Entonces, bueno, vamos a hacer un balance del agua en la Ciudad de México, donde nos dice, en este diagrama, donde se muestra aquí el acuífero, aquí el sistema de drenaje, aquí el sistema de tratamiento de aguas residuales, aquí la red de riego con aguas tratadas, aquí el sistema de abastecimiento de agua potable, ¿sí? Pero en números que están dados en metros cúbicos por segundo, o sea, ustedes se acuerdan lo que es un metro cúbico, son mil litros, ¿no? Entonces cada 46,000 litros por segundo de lluvia nos cae en los límites del Distrito Federal. Un poquito más de la mitad se evapora y la que cae y escurre, pues uno piensa, pues es el agua que llueve, sirve para recargar el acuífero. Y pues si nos damos cuenta, pues no es cierto, porque solamente el 11% del agua que llueve entra al acuífero, ¿sí? Es más, se va más
hacia los drenajes, como hemos podido ver, se va más hacia el drenaje que lo que llega a infiltrarse. Entonces, de 45, solo 5 metros cúbicos por segundo se van al acuífero, y 3 veces más que eso se va al drenaje. ¿Sí? Bueno, ¿qué tiene de chistoso que se vayan 15 metros cúbicos por segundo al drenaje en promedio anual? En promedio anual, porque en época de secas pues nada más corre agua residual por los drenajes, pero en época de lluvias, ¿qué es lo que vemos? Pues hasta riesgo de inundaciones tenemos, los drenajes están a punto de reventar todo el tiempo, estamos con el Jesús en la boca de que en ciertas colonias no nos venga a salir el agua por los drenajes. Entonces esto es promedio anual, ¿verdad? Pero entonces fíjense esta cifra, 15 metros cúbicos por segundo que se van al drenaje, contra 10 metros cúbicos por segundo que traemos esto que dice FE, que son fuentes externas, que vienen del río Cutzamala y del Lerma. Traemos 10 metros cúbicos por segundo para que el agua que nos cae libre aquí en la ciudad y en nuestras montañas, hagamos grandes esfuerzos. Todo el tiempo es estar buscando cómo meter el agua al drenaje. Entonces, ¿para qué le vamos a quitar el agua tan lejos si aquí esta no la podemos aprovechar? Pero bueno, entonces entra el agua del río Cutzamala, y aquí son aguas de los arroyos y ríos que tenemos alrededor de la ciudad, que son 25, pero nada más podemos aprovechar 1 metro cúbico por segundo. Bueno, entonces, para complementar el agua que viene del río, de los ríos, extraemos el agua del acuífero. Entonces extraemos pues el doble de lo que llega por el río Cutzamala y entra al sistema de aguas. Pero ¿qué pasa en el sistema de abastecimiento de agua potable? Pues que tenemos ahí unas grandes fugas, que también todos somos testigos de esas fugas, lo rápido que son reparadas, el cuidado que se pone para que no se pierda el agua, ¿verdad? Que en menos de un mes ya se reparó la fuga, y a veces hasta nos da gusto que no se tardó tanto en repararse. Pero fíjense también en términos de la cantidad de agua que se trae del Cutzamala, 12 metros cúbicos por segundo se pierden en fugas, ya sea que una parte encuentra su camino y otra vez se vuelve a infiltrar al acuífero, pero otra sí es más superficial y se va directamente al drenaje. Entonces vemos que un río Cutzamala se nos pierde. Entonces ya van 2 ríos Cutzamalas, uno que llueve y se va al acuífero, y otro río Cutzamala que se pierde en las fugas y se pierde. Entonces, aquí ya rápidamente con estas 4 cifras podemos ver la gran ineficiencia con la que se trabaja el agua en el Distrito Federal. ¿Para qué traemos agua tan lejos? Y ahora ya hay un proyecto que se va a traer desde Colutla en Veracruz, o de la Macusac en Morelos. ¿Para qué? ¿Para hacer esto? No tiene caso. Pero bueno, vamos a decir entonces ya tenemos estas 2 aportaciones de agua limpia al drenaje, y tenemos 17 metros cúbicos por segundo, que esa sí proviene ya del agua residual. Pero fíjense ustedes también que la dotación de agua potable se diseña a razón de que nos van a dar a 230 litros de agua por habitante por día. ¿Sí? Entonces muchos han de preguntar, 200 litros de agua potable, pues, ¿en dónde, dígame? No, que es el promedio, parte se va para la industria, parte se va... Sí, pero 230 litros. Yo a veces me gasto 50 en 3 días. ¿Cómo que 200 litros por habitante por día? Pues tenemos aquí que sí, en efecto, todo este sistema de agua potable está basado en que cada habitante de la Ciudad de México, de los casi 10 millones, se le da 230 litros por habitante por día. Entonces, ahí en esta
esta dotación. Bueno, pues este es también parte de la culpa de que estos 38% de pérdidas es sobre un volumen muy alto, ¿no? Bueno, ok, uno dice, bueno, está bien, pues ya todo el agua, pero al fin que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Bueno, pues entonces no importa, ya aquí la podemos reutilizar. Ah, pero ¿qué pasa? Pues que nada más ni el 10% del agua residual que se genera en el Distrito Federal se recicla. Solamente se trata poquito menos del 10% para que se vaya a un sistema de uso de agua tratada para riego de agua, riego de áreas riego agrícola metropolitano, perdón, riego de áreas verdes y llenado de los canales de Xochimilco y de los lagos que tenemos como en Chapultepec o el de Aragón, pero sobre todo Xochimilco. Entonces nada más se utiliza esos 2 o 3 metros cúbicos por segundo para este llenado. Y bueno, y todos los otros usos que podríamos hacerlos con agua reciclada, no hay. Y también se habla, no sé si ustedes han llegado a oír, que se dice que las plantas trabajan con un 40 o 50% de eficiencia. Y no es que estén trabajando mal, lo que pasa es que como nada más se usan para riego, pues en época de lluvias se apagan las plantas, no trabajan, porque su objetivo nada más es el uso para riego, entonces están paradas una parte del año. Pero bueno, aquí dice infiltración, proyectos de inyección, 50 litros, porque es un proyecto que se tiene desde hace muchos años y no se avanza para infiltrar el agua. Pero entonces, este es el panorama, ¿verdad? Entonces, en estas cifras no está manifestado lo que les decía, de que hay una gran inequitatividad en la distribución de agua, porque una gran parte de la población dice, ¿de dónde están los 200 litros que supuestamente nos tocan por habitante? En mi familia no llegan ni 50, ¿no? Bueno, entonces, estos son los problemas que tenemos que resolver. Y por eso, esta conferencia que ya me había oído el doctor Mayagoitia, me interesa decírsela a los jóvenes de todas las profesiones, porque hay que sumar todos los esfuerzos, porque esta situación que tenemos aquí en el DF y que se replica en casi todo el país, la tenemos que resolver, porque el agua se debe de manejar de mejor manera. La que sigue soy yo. Entonces, pues los problemas relacionados con el agua es que la demanda del agua continúa incrementándose, es muy inequitativa. Claro, al estar sacando el agua del acuífero, estamos secando las arcillas, entonces eso hace que la ciudad se hunda. Y a veces nos da risa, ay, sí, que la ciudad ya le pusimos más escalones al ángel y el ángel y que se hunde. Pero no, lo que está pasando muy fuertemente es que en el centro se hunde muy lentamente porque hay una capa que se llama el acuitardo que retiene y que amortigua el hundimiento de la ciudad. Pero si uno se va hacia Tláhuac, hacia Iztapalapa, donde ya no hay esa capa de piedra, los hundimientos son fatales. O sea, se abren unas grietas que se van casas, grandes tragedias, ¿no? Y además, por todas esas grietas y todo eso que se va formando en la resequedad del subsuelo, pues el agua que viene corriendo por las calles pues, encuentra su camino otra vez hacia el acuífero, entonces también tenemos una contaminación del acuífero. A veces las autoridades del agua piensan que las fuentes externas van a ser la solución, ¿no? No, pues ya traemos de Tecolutla y pues, no hay problema. Y pues no, resulta que si quieres traer agua a Tecolutla, pues te van a decir los de Veracruz que pasa el agua primero por ahí. Oye, pues
nosotros también queremos, y va a pasar por Puebla, y pues también queremos en Puebla el agua. Entonces el agua no es, el estar trayendo agua de muy lejos no tiene, desde problemas técnicos hasta problemas sociales, pues no son la solución seguir trayendo más agua. Y luego toda el agua sucia que tenemos la mandamos al distrito de riego del Valle del Mezquital, que, bueno, el Valle del Mezquital son 100,000 hectáreas que han florecido gracias a la Ciudad de México, que manda el agua sucia, para que ahí en la planta de tratamiento más grande del mundo, pues más o menos se purifique. Pero no es correcto. No es correcto, deberíamos estar enviando agua limpia y agua suficiente para el riego de ese valle de Mezquital, que lo que requiere es agua limpia en cantidad suficiente para producir buenas cosechas. Entonces todo esto lo podemos tratar de resolver. Miren, lo que no se dan cuenta bueno, o sí se dan cuenta, pero para traer agua de Cutzamala, que está a 150 kilómetros de distancia y hay que subirla a 1200 metros, ¿verdad? Para traer 10 metros cúbicos por segundo, nos cuesta 5 kilowatts hora por metro cúbico. A cada metro cúbico hay que invertirle 5 kilowatts hora. Suponiendo que el kilowatt hora, si ustedes lo ven en el recibo de su casa, que está más o menos $1, pues son, ¿sí, no? Un peso, son 1.500 millones de pesos al año por traer esa agua, ¿sí? Hay que desalojarla, estamos a un desnivel de 8 metros con respecto a la salida ahí en el norte de la ciudad. Hay que bombear esa agua, bueno, cuesta esto. Ahora, si le queremos traer el agua de Tecolutla, como es uno de los proyectos, traer esta cantidad, pues nos cuesta, bueno, ahora cuesta más el bombeo desde tan lejos, y sobre todo que está a nivel del mar, y para desalojar esa agua, pues estaríamos hablando de que se gastaría nada más en el puro bombeo 4,000 millones de pesos aproximadamente. Pero fíjense del precio, porque no sabemos si está subsidiado o no está subsidiado, qué es lo que está pasando, pero el verdadero asunto es la cantidad de energía que se trata. La cantidad de energía, la cantidad de hidrocarburos, de gasolina, de diésel, que se está quemando para hacer que esas bombas trabajen. Entonces, no es sustentable. Si hablamos de cómo se maneja el agua en la Ciudad de México en un programa de sustentabilidad como el que estamos aquí todos participando, ¿qué? ¿La aprobamos o reprobamos este sistema de manejo? Lo reprobamos, ¿no? O sea, todo el mundo conocemos tecnologías, sabemos que se pueden hacer cosas, que uno se pregunta, bueno, ¿por qué no se hacen? Si ya se conocen, ¿no? Bueno, entonces, el reto para la sustentabilidad, ya lo dijo el doctor Mayagoitia al hacer la presentación, es que el acuífero no se recarga a la velocidad a la que se extrae, a la que se descarga. Pensamos, no, pues si no se recarga, pues ni modo, pero al fin que hay agua más abajo, y seguimos haciendo agua más abajo y más abajo, y todavía hace un año dijeron que habían encontrado agua a 2,000 metros y que esa era la salvación de la ciudad, y vamos a sacar agua desde 2,000 metros de profundidad. O sea, no es razón. Entonces tenemos, para la sustentabilidad, tenemos que reducir la extracción del acuífero y tenemos que aumentar su recarga, ¿sí? Y ahí me faltaría la crítica que hice así: ¿para qué tenemos que traer tanta agua externa si aquí no somos eficientes, ¿no? Entonces, también sería reducir la importación de agua de otras cuencas, ¿no? Uno sabe por qué no habría que seguir trayendo más agua de otras cuencas. A ver, ¿alguien me puede decir una razón?
¿Por qué le podemos decir a los políticos, no es a traer más agua de otros lados, ya no funciona? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué no funcionaría? Sí, es una cadena, es un círculo vicioso, ¿no? Le quitamos el agua a los otomís y Mazaguas allá en el Estado de México. Les quitamos el agua, ¿sí? Entonces ya entonces su agricultura, pues ya no tienen agricultura. Entonces dice, sí, pues ya no tengo agricultura, pues me voy a donde hay dinero, aunque sea en las calles, y se viene a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México vienen a demandar más agua también. El agua que podían tener ahí para vivir, darse de comer ellos y darnos de comer a nosotros, pues se las quitamos. Entonces traemos más agua aquí, y eso implica que más gente va a venir aquí, porque aquí es donde está el agua. Ese es uno de los principales razones. Pero bueno, entonces tenemos dos caminos que hay que hacer los dos. Uno, reducir la extracción del acuífero. Y aquí, pues, el primer número grande que nos brinca es las pérdidas en la red de agua potable. ¿Sí? Hay que reducir esa red. Y luego hay que tratar de equilibrar, de hacer más, distribuir mejor el agua, y eso a partir de unas tarifas justas que ahorita paso a explicar. Y por el lado de aumentar la recarga del acuífero, una es la recarga natural, esta que viene por los bosques, que donde hay bosque hay posibilidad de que se infiltre el agua y tal. Pero a ver quién no que haya subido al Ajusco, haya una tarde de lluvia, pues no vemos que el agua se esté infiltrado. Más bien lo que vemos es que el agua baja como torrente, porque ya descuidamos los bosques, incluso ya están todos apisonados, hay mucha urbanización, hemos abandonado esos bosques, y todos pensamos que a lo mejor la Virgen de Guadalupe en la noche dice ahora que se infiltra el agua y no la vemos, ¿verdad? Pero siempre contamos con eso. Bueno, entonces miren, no voy a meterme en ese punto, pero ya, incluso aquí en el mismo Instituto Politécnico Nacional, yo conozco gente que detecta inmediatamente, que sabe cómo detectar inmediatamente las fugas, y que entonces, poniendo sus medidores de presión y todos comunicados telemétricamente a una torre como la de Pemex, pero esta sería una torre del sistema de aguas, pudiera detectar en dónde hay aumentos de presión, en dónde se está viendo una fuga, y mandar repararla en el momento que se detecta. Eso la ciudad se lo merece. Es tanta agua la que se pierde, que esto ya lo tenemos que hacer. Y la otra es que tenemos que aprender a medir el agua, así como tenemos el teléfono que nos mide, nos mandan una cuenta de cuántos minutos hablamos, y de la luz también, cuánto estamos gastando kilowatts. También tenemos que tener una medición del agua, ser conscientes de cuánta agua estamos gastando, para que entonces tengamos unas tarifas que sean adecuadas. Y miren, de estudios que hemos visto, el sistema de aguas de la Ciudad de México ha hecho un pronóstico de que si adoptamos los equipos, estos ahorradores de agua tal y tal, en una casa se podría llegar a gastar 100 litros de agua por día, lo cual uno dice, de 230 a 100, pues está muy bien. Pero luego nosotros también hemos hecho estudios en la UAM, y la gente que recibe agua de la llave, o sea, sin tener que ir a buscar agua en cubetas ni nada, de agua de la llave, hay mucha gente, según una encuesta, que está alrededor de 70 litros por habitante por día, que es lo que se gasta en una casa, porque digo, ustedes mismos lo van a saber, hay una conciencia de que hay que ahorrar agua.
Lo que no sabemos es cuánto gastamos, pero sí hay mucha conciencia que hay que ahorrar agua. Entonces, y en Europa, en Holanda, que también vemos que también están, se gasta, se tiende a tener pocos gastos de agua, ¿no? En el WC es de los más gastalones, la regadera pensamos que no tanto, pensamos que mucho, pero aunque no tanto. Pero bueno, aquí tienen ustedes dónde le pueden recortar y más o menos lo que se gasta en promedio. ¿Sí? Entonces, si uno fija como un consumo confort los 100 litros, y esto con el ánimo como decía, no de restringir, sino de permitir que esto se pueda distribuir mejor el agua, entonces podemos fijar alrededor de 100 litros por habitante por día. Y entonces aplicamos unas tarifas. Bueno, si tú consumes dentro del consumo confort en tu casa, ya nada más pagas el agua con el impuesto predial. Hay casas pues, por el valor catastral que pagan menos que otras con valor catastral alto, pero ya dentro de aquí ya está pagada el agua. Ya no hay necesidad de que, ahora que quieren hacer del sistema de aguas un organismo autónomo, que no sé qué, que nos cobren por aparte, o sea, pagar impuestos y aparte pagar el agua. Pues ¿cómo? El agua es un servicio que ya está incluido con todos los impuestos que estamos haciendo, así lo debe hacer. Eso sí, si te excedes, entonces sí pagar muy fuertemente el agua que se exceda de lo que es el consumo confort. ¿Sí? Esto a diferencia, bueno, no vale la pena explicar esto, que es el sistema que está actualmente, que nos van cobrando de poquito en poquito, pero en realidad nunca se paga. El chiste es que el agua es un servicio, no se paga siempre que se consuma moderadamente, esto que se le llama consumo confort. Entonces, si uno tiene ese aliciente de que no se le va a cobrar el agua si se mantiene dentro de un nivel, entonces podemos hacer cosas imaginativas importantes dentro de nuestras casas, pero ya no tanto dentro de nuestras casas, sino que las nuevas casas que se construyen, ustedes vean cómo la Ciudad de México todos los días se está transformando fuertemente. Ustedes nada más van por la calle y cómo, oye, que este edificio, ¿cómo que ya que hay un edificio aquí de 20 pisos? Ya ni nos acordamos que había antes. El chiste es que ahora hay un edificio de 20 pisos. Y que un centro comercial, que una colonia de 5,000 casas. Oigan, y luego dicen que no, la Ciudad de México no se puede cambiar, porque no, la Ciudad de México es un organismo vivo que está todos los días cambiando. Entonces, tenemos que empezar a hacer medidas interesantes. Entonces, imagínense un conjunto habitacional, o un centro comercial, lo que sea, que en sus techos capta el agua de lluvia, separa las aguas que son grises, que son las que provienen de estos lugares, que tienen la particularidad de que no se juntan con el agua del WC, que su característica principal es que tiene mucha materia orgánica y bacterias coliformes, fecales. ¿Sí? Entonces, esta agua puede recibir un tratamiento muy sencillo para ser rápidamente pasada a un reuso. El agua más concentrada, que es la del WC, se le da otro tratamiento junto con unos desechos grandes que puedan salir de aquí del tratamiento del agua para pasarse a otro tratamiento. Pero acuérdense, ¿cuánto es el agua del WC? 20 litros puede ser comparado con los 100 que se gastan. Entonces ya estamos hablando de que es una planta de tratamiento que es la quinta parte de lo que se necesitaría de una planta de tratamiento. Y si a eso el agua amarilla de la orina también se separa en mijitorios secos, como vemos que hay en este edificio, como vemos que hay en muchos lados, el migitorio seco ha sido una gran solución para ahorrar el agua.
Ahora vemos un paso más. Esa agua amarilla la vamos a tratar para recuperar nitrógeno y productos químicos que tiene el agua. Bueno, lo de captar agua de lluvia también viene con parte del arroyo. Para que tengan nada más una idea, las aguas negras en materia orgánica tienen 9 gramos por litro de DQO. Las aguas grises tienen menos de 1, para que vean nada más la diferencia de lo que es la calidad del agua. Y el nitrógeno, pues tiene aquí está mal, tiene una alta cantidad, 26, se me cruzó con esta, una gran cantidad de nitrógeno que se puede separar para reciclar ese nitrógeno, ¿sí? Ustedes saben que uno de los insumos más caros para la agricultura es el fertilizante. Entonces, ya es un fertilizante que ya no necesitaríamos hacerlo en las cantidades en las que se produce. Sí podemos integrarlo con la ciudad. Más aún, hay unos contaminantes que cada vez están surgiendo más, que le estamos llamando contaminantes persistentes, que están en concentraciones muy bajas, tan bajas que si llegaran a entrar a una planta de tratamiento, los aparatos y los microbios que hay para tratar esa agua no los alcanzan a distinguir. Pero el asunto es que están presentes, que son todos los farmacéuticos, las hormonas, los analgésicos, los antibióticos que usamos, y que muchos salen por la orina. Bueno, todos estos se desechan por la orina. Los esteroides y las hormonas también se desechan por la orina. Que vamos al se movilice con sus propios desechos. Y aquí tengo más o menos un balance de lo que serían esas plantas. Ya no son plantas que van a tratar todo el agua de lluvia, con todo mezclado, que son unas plantas completamente ineficientes. Entonces, una planta que contiene el separador de sólidos, el reactor anaerobio, el reactor aerobio y el tratamiento de basura, ¿sí?, en espacios que son de menos de una cuadra, una cuadra para hacer plantas de tratamiento en las delegaciones. Y uno diría, ay, ¿cómo, de dónde vamos a sacar una cuadra? Es imposible. Pues yo siempre les digo, sí, pero no es imposible si planeamos, que aquí parece que los únicos que planean son los Walmart y los Oxxos. Eso sí, crecen por donde quiera y los vemos que se apersonan en todos lados. Y en cambio la Ciudad de México no tiene para decir, aquí vamos a hacer una planta de tratamiento, aquí vamos a hacer una escuela, aquí vamos a hacer... No, ¿verdad?
perdemos estos espacios que debemos de ir aprovechando para tener nuestras propias tecnologías que nos puedan pues, satisfacer nuestras necesidades con nuestra propia tecnología, con nuestros propios ingenios, con nuestro propio trabajo, ¿sí? Bueno, hasta aquí lo que sería lo que es el ahorro de la extracción de agua. Y por el lado de la recarga natural, miren, tenemos 25 ríos que llegan al DF, 45 que llegan a todo lo que es el Valle de México. Lo principal que tenemos es que de todos esos ríos se busca entubarlos. ¿Por qué? Porque ya desde arriba es el drenaje más barato, entonces pues empiezan a tirar, empezamos a contaminar los ríos como si fueran drenajes. Entonces el río Mecameca y la compañía es un ejemplo, son los ríos que bajan de los volcanes, aquí los tenemos. Bueno, ya desde que está aquí Amecameca y desde que está aquí Tlalmanalco, ya empiezan a hacer corrientes de agua mugrosa. De hecho, a principios del siglo XX, los juntaron aquí artificialmente para mandarlos por el canal de la compañía y que se vayan hacia el norte. Bueno, entonces lo que necesitamos hacer es que alrededor de la Ciudad de México, todo lo que es estos municipios del Estado de México y que colindan con Tláhuac y Xochimilco y Milpalta, pues limpiar estos ríos para que ahí se reciba el agua de la lluvia que se colecta aquí, porque hoy por hoy se pierde, y no es por unas cuantas poblaciones, las primeras que están aquí arriba, que la reciben, pero todo lo demás se pierde en estas aguas, ¿no? Entonces, necesitamos hacer esto para los ríos Remedios, para el río Magdalena, para tener estos planes hídricos, estos planes de manejo que nos permitan ir manejando. ¿Sí? Entonces, el otro asunto es el agua de lluvia. Bueno, mucha gente dice, no, el agua de lluvia no se puede porque está sucia. No es cierto. El agua de lluvia está sucia en las primeras lluvias porque ensuciamos la atmósfera, porque están sucios los caminos, las calles, y esto es con lo que se puede ensuciar el agua de lluvia. En efecto, en sólidos suspendidos puede haber hojas, excretas de animales, microorganismos, sobre todo los materiales de abrasión de los coches, de los automóviles, ¿no? Llantas, frenos, todas estas cosas que sí pueden llegar a contaminar el agua, ¿no? En sólidos disueltos también tenemos óxidos de azufre, de nitrógeno, amoníaco, todos los aditivos de la gasolina, ¿sí? Que pues están ahí, escurren hacia las calles, entonces cuando llueve pues los puede arrastrar, ¿sí? Incluso nuestros mismos techos, si están hechos de cobre o de zinc, pues van a arrastrar estos metales, ¿no? Entonces si decimos, mañana ya vamos todos a beber agua de lluvia, pues no, tampoco es una realidad. Pero es posible, hay que trabajar entonces para ver cómo limpiamos esta agua, ¿no? Porque para infiltrar al acuífero, sí tenemos que pues cuidar ese acuífero, que no entre cualquier agua. Entonces tenemos que tener barreras para detener microorganismos, contaminantes químicos. Se tienen que estar checando constantemente que no sean fuente de contaminación. En realidad lo que se quiere es que el agua que se infiltre sea un agua casi de calidad de agua potable. ¿Sí? Eso es lo que queremos. Pero sí se puede hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Japón, está esta ciudad que en las calles tienen estos filtros, tienen esta recepción. La calle está atravesada con unas como coladeras, ¿no? Que son estos. Está la coladera por la que viene por la calle, que va a mandar el agua a un filtro, que aquí por un diseño que tiene cónico se forma un ciclón que hace que se separen los sólidos que puede arrastrar el agua, que se van a caer en un depósito. Lo demás sube a través de un material filtrante
donde se absorben y se hace intercambio iónico de los metales, y ya finalmente lo que sale de aquí ya es un agua que se puede infiltrar, y hay que darle mantenimiento y estar sacando toda la cochambre que va a caer aquí, ¿no? Entonces, si empezamos a llenar nuestras calles con estos filtros que tengan una cierta vigilancia, ¿y de quién va a ser la vigilancia? Pues de los propios ciudadanos, no tenemos que pagar. Entonces podemos empezar a tener toda esta agua que hoy se está mandando por los drenajes a lo loco, podemos desviarla y decir ahora vamos a tener drenajes, pero drenajes verticales que nos ayuden a recargar el agua, ¿sí? Bueno, si todos estos sueños de loco los podemos hacer, los soñamos y nos ponemos a hacerlos, entonces podemos tener una ciudad que tenga un acuífero no en déficit, sino tenga un acuífero que se está recargando. Podemos reducir a cero, aunque aquí hasta lo dejo con 5 metros cúbicos por segundo el agua que tenemos, o sea, a la mitad lo que traemos del Cutzamala, pero si ya tenemos una recarga positiva del acuífero, incluso no se tendría que hacer. Recargamos con agua de lluvia inicialmente, aunque también se puede recargar con agua tratada, pero veo que en eso estamos más lejos. Primero aprendamos a recargar con agua limpia, que es el agua de la lluvia, sí, pero aumentamos la capacidad de tratamiento para que entonces zonas que ya estamos perdiendo porque les quitamos el agua, como es Xochimilco, como es Mixquic, como son todos los ejidos ahí en Tláhuac, están secos. Ustedes se dan una vuelta en un paseo por allá, van a ver que como les quitamos el agua, pues están urbanizando y estamos perdiendo una gran necesidad que tiene la ciudad de una zona urbana. Necesita siempre una zona rural junto, ¿sí? A menos que alguien piense que vamos a seguir importando los alimentos de Estados Unidos, de Europa, de China, ¿verdad? No, tenemos que tener nuestra zona rural junto. Entonces la zona urbana intercambia su agua amarilla, que es nitrógeno, su agua negra, que es materia orgánica, para restablecer el suelo y los nutrientes del campo. Y entonces ellos nos dan la comida, nosotros damos los nutrientes para hacer esa comida y el agua. Y en la ciudad lo que hacemos es que las aguas grises las preparamos, las tratamos, las aguas de lluvia también, y las regresamos al acuífero y las refiltramos. Y la que no, pues se puede reutilizar. Pero tenemos que aspirar a tener una integración entre la agricultura y la ciudad que nos rodea para mantener viva la ciudad, ¿sí? No se puede a 10 millones de habitantes estarlos alimentando con comida importada, Entonces miren, el cuadro que les mostraba de si logramos reducir la cantidad que estamos gastando en el Cutzamala y esa cantidad la inyectamos, la usamos para el tratamiento, para todos los tratamientos, vamos a seguir manteniendo, bueno, se necesita gastar en el manejo del agua, pero ya es un gasto para estar manteniendo la sustentabilidad, que esta ciudad pueda estar viviendo con el agua que le rodea. ¿Sí? Y bueno, las principales conclusiones de esto es que es necesaria la participación pública en temas del agua. Nosotros necesitamos participar como ciudadanos en los consejos de cuenca, comisiones de cuenca, que es la que opina por ley, nos da la posibilidad de decir qué queremos con el agua, dónde debe estar, cuáles son los proyectos que debe haber, ¿sí? Pero también supervisando las obras públicas, ahorrar en el agua, y por el otro lado participar ya como gente que va a dar la solución, ¿sí? Ustedes vieron aquí que hay muchas tecnologías que no se han desarrollado en México, pero están desarrolladas, pero no en México, y que podemos empezar a desarrollarlas y que se apliquen, en lugar de nada más puro tubo y bomba,
para sacar el agua y traerla, tener todas plantas de tratamiento con diferentes tecnologías como instrumentación y control, generadores de electricidad, todo esto que no vemos hoy, pero que necesitamos para una sustentabilidad dentro del valle. Pues con eso terminamos. Muchas gracias. Aquí voy a dejar la presentación, ya hay unas referencias que se quieren tomar. Muchas gracias por esta brillante exposición del tema, insistimos, más álgido de México y muy particularmente de nuestra Ciudad de México. Y los esfuerzos que se realizan son mínimos y qué bueno que usted los hace alusión a ellos, porque efectivamente es una vergüenza que mientras que el promedio en el país de tratamiento de aguas residuales es el 42%, en la Ciudad de México no llegamos al 10%. O sea, no utilizamos el agua tratada para reciclarla y reutilizarla. Inclusive podría ser, como acontece en algunos lugares, hasta para beberla. A final de cuentas, todos lo saben, el agua no es más H2O, y consecuentemente con el debido tratamiento y reciclamiento se puede llegar a ese lado, pero por lo menos para regar, ¿verdad? Para regar nuestros jardines, nuestras áreas verdes, y bueno, en mil usos en el mismo hogar, en las fábricas, en fin, en los lavados de pisos, etcétera, donde no se requiere precisamente agua potable, que podría utilizarse, incluyendo en el aspecto agropecuario, como usted lo comenta, agua residual tratada. Pero bueno, así pasa. Y efectivamente, sí, qué gran presunción vamos a tener en pocos meses, ¿verdad? La planta de tratamiento de aguas residuales más grande del mundo. 23 metros cúbicos por segundo, 23.000 litros cada segundo, que van con rumbo al Golfo de México. Claro que en el camino se utiliza para el riego, fundamentalmente en el área del Mezquital, pero mientras tanto es agua, pero no es solamente el agua residual, es el agua de lluvia que llega a la Ciudad de México y que efectivamente la que no se evapora, transpira, entra al drenaje junto, mezclada con el agua negra, con el agua gris, y también toda sale de México. Mientras tanto, la ciudad se sigue hundiendo, y bueno, no hay mayor preocupación ni de la población, ni de las autoridades, porque al fin y al cabo, mientras que se le da vuelta a la llave y sale un chorro, pues, ¿cuál es el problema? Sí, el problema es efectivamente, que bueno que lo toca usted con tanto énfasis, el que estamos acabando con la agricultura y con las buenas condiciones de vida de gentes de otros lares que no tienen culpa de que seamos tan desperdiciados en el uso de agua. En lugar de 100 litros que consumamos más de doble por habitante. Aparte de la que efectivamente se desperdicia, tanto en las fugas que vemos todos en las calles y que tardan X tiempo en repararse ya cuando salió una gran cantidad, y fugas también que tenemos internas y que no hay ni un cuidado, porque gota a gota el agua se agota, gota a gota en nuestro propio hogar, o tiempos excesivos en la regadera, en fin, o sea, sí, no hay una conciencia del agua. Por eso es que le hemos dado énfasis especial este año en las videoconferencias al tema del agua. Concretamente, ustedes recuerdan, en la pasada vimos el tema de agua con un funcionario de Conagua, viendo el tema de tipo nacional, porque el problema es de tipo nacional. 104 de los 653 acuíferos del país están sobreexplotados. Entonces sí, el problema realmente es serio. Qué bueno que tuvimos ahora esta oportunidad de ver en donde lógicamente todos nos sentimos afectados por el mal uso del agua,
por el no aprovechamiento de nuestra agua pluvial. ¿Por qué va a faltar agua en la Ciudad de México si llueve a torrentes y se inundan? Ahorita tenemos montones de inundaciones. Nadie podría creer, ¿verdad?, que hubiera problemas de agua aquí, ¿verdad? Que hubiera el agotamiento del acuífero con la cantidad de agua que llueve, ¿verdad? Bueno, lo que falta es tecnología, aplicación de la tecnología existente y de luego decisiones políticas para atender este problema. Así que muy atinadamente, muy adecuadamente hemos recibido esta conferencia, que ahora la vamos a complementar ya con aspectos específicos, que aunque aquí están los señalamientos de las acciones, pero ya en la práctica, en la próxima videoconferencia, a la cual están ustedes cordialmente invitados, es el próximo 22 de septiembre, con la maestra en ciencias Cecilia Lartigue Vaca, que es coordinadora ejecutiva del PUMAGUA. ¿Qué es el PUMAGUA? Es una respuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México ante la crisis del agua en México. Aplicaciones que ya están haciendo en Ciudad Universitaria, inclusive con grifos individuales para beber, que están haciendo y del cual creo yo que debemos mucho que aprender. Complementar los esfuerzos nuestros en el Politécnico, que son fundamentalmente sí de ahorro, próximamente una planta de tratamiento para tratar nuestros 40 litros por segundo que emitimos de aguas residuales, aquí en Zacatenco solamente. Bueno, por lo menos vamos a empezar ya con ese tema y con las acciones que constantemente en la circular 1 la doctora Bustamante nos emite en los primeros días de enero de cada año, con obligaciones y acciones específicas que debemos de tomar para ahorrar agua, en el caso específico, aunque el folleto que se publica y la circular habla de agua y electricidad, los dos temas que están íntimamente interrelacionados. Así pues, creo que este tema y con esta plática hay una mayor sensibilización por los presentes, por los centros de educación continua que nos están observando. Específicamente han solicitado participar en la Escuela Superior de Comercio y Administración de CEPEPAN y el Centro de Educación Continua de Tlaxcala. Otros 8 centros que se ven ahí, bueno, hay 12 en total, centros de educación continua que están interconectados, pero que hasta ahorita no han hecho solicitud de tener alguna intervención. Pero vamos a empezar por alguno de los presentes y quisiera hacer algún comentario o alguna interrogante a nuestro brillante conferenciante, aunque le reiteramos nuestro agradecimiento por esta brillante exposición. Bueno, una de mis dudas es, con todos los desperdicios que, con todos los desperdicios que se hacen, soy de la Escuela Secundaria Técnica número 32, yo creo que todos los desperdicios que se generan cuando se purifica el agua, ¿a dónde se irían principalmente? Esa es mi duda, porque hace tiempo tuvimos el problema de la basura, como lo habían comentado, ya que se purificaría, se podría decir, ¿cómo se afectaría la basura o los desechos que se generan cuando se purifica el agua? Hay para los diferentes desechos, hay tecnologías para recuperarlos, ¿no? El principal desecho que se produce en el tratamiento de aguas son bacterias. Esas bacterias se pueden tratar con un procedimiento que se llama digestión anaerobia, que se transforman en metano. El 80% de esa materia se va a transformar en gas metano, y el otro 20% ya es como un lodo, como una tierra estabilizada, y entonces ese es precisamente lo que se necesita para regresar al campo, ¿sí?
El campo, por estarse cultivando, agota el suelo, agota la materia orgánica del suelo. Ese suelo siempre se tiene que estar reponiendo con el abono orgánico. Bueno, de una ciudad el abono orgánico sale de los residuos orgánicos, o sea, la basura orgánica, que es toda esta jardines y residuos de cocina, tratados, así como te digo también, por digestión anaerobia, queda esta materia ya estabilizada, que se le llama también composta, y es la que la regresas al suelo para aplicarlo. Entonces, con eso se mantiene este ciclo que les digo, de alimentar a la... Y cuando no se hace bien, pues se tira al agua esos residuos, y eso es una de las, también de las causas de que tengamos contaminación, si se tira. Juan José Zambrano Bautista, de ESIA Zacatenco. Doctor, primeramente, muchas felicidades por esta presentación que nos acaba de hacer. Creo que está muy completa. Quisiera saber si usted nos podría informar algo sobre los proyectos que ya se manejan aquí en la Ciudad de México. Por ejemplo, en los centros comerciales grandes, ya se capta el agua de lluvia y se utiliza en los baños, después de un tratamiento muy simple, ¿no? En las casas, ya en la Cámara de Diputados hace un tiempo ya había un estudio que inclusive ya se habían llegado a costos, ¿no? Se hablaba por ahí de 3.500, 4.000 pesos por casa, para que el agua de lluvia se captara, se mete a una cisterna y se reutilizara, más bien se utilizara en los servicios sanitarios o en servicios que no requieren agua potable. ¿Es cierto ese estudio o no tiene usted conocimiento de él? Gracias. Pues sí, todo esto que platiqué ya se conoce, se lleva a cabo en algunos lugares, pero quisiéramos verlo que se llevara de una manera sistemática y que fuera ya una parte de la vida. No se puede decir que los casos aislados que existen ya estén dando una solución. Pero en efecto, hay algún centro comercial que capte el agua y que la use. No sabemos cómo la usa, no hay acceso a los niveles de calidad de agua que tenemos que ver, ¿no? Pero sí, se trata de recuperar esos casos que usted menciona. Yo sé de algunos, no tengo una lista así muy sistemática, porque yo lo que hay que luchar es porque esto sea una práctica extendida, que sea tomada en serio por las autoridades y que se regule, ¿no? que la hagamos a gran escala. Pero por supuesto que todos los casos aislados son bienvenidos y nos tienen que servir para demostrar que esto se puede hacer. No sé si está conectado a alguno de los centros foráneos o alguna de las instituciones, ya sea del instituto o foráneas, que estén conectadas ya y que deseen hacer alguna participación. Mientras tanto, si hay algún otro interrogante, a ver, pregunto. Cancún, el Centro de Educación Continua de Cancún, le escuchamos. Cancún, ahora viene. A ver, viene de nuevo. La pregunta de los... A ver. Yo estudio en ciencias biológicas, ingeniería en sistemas ambientales. Bueno, yo opino que un factor
también que afecta mucho a los mantos acuíferos y al agua es la falta de árboles en el planeta, precisamente. Porque usted dice que al tratar esas aguas se liberan gases, bueno, como el metano y también obviamente se va a liberar el CO2. Y al no haber árboles o algo así para tratar el aire, obviamente vamos a estar en el mismo ciclo siempre. Al construir nuevas fábricas, nuevas plantas, se talan árboles, y lo cual también influye mucho en los mantos acuíferos, en su limpieza. ¿Qué otra opción se podría tener aparte de eso? No, la que dices es esto. Esto es lo que dices tú. Para captar aquí más agua, Sí. es necesario que tengamos. En efecto, lo que tú dices es completamente cierto. Si descuidamos estos bosques que rodean nuestra ciudad, estamos perdiendo agua, ¿no? Y claro que tenemos que tener un manejo de cuenca aquí muy adecuado, y en primer lugar, el primer paso para ese manejo de cuenca es detener la deforestación y forestar, al contrario, ¿no? Debe haber un equilibrio entre los habitantes y los bosques y la agricultura para tener este sistema biológico perfectamente en equilibrio. Claro que el tema era más agua, pero es obvio que lo que dices tienes toda la razón. Cancún no logró comunicarse. O Morelos, a ver, inténtelo Morelos, a ver si estamos mejor conectados. Centro de Educación Continua Morelia, Centro de Educación Continua Mazatlán, Centro de Educación Continua de Oaxaca, Centro de Educación Continua de Culiacán, Centro de Educación Continua de Campeche, Centro de Educación Continua de Morelos, Centro de Educación Continua de Reynosa y el Cajeme, que la vez pasada estuvo conectado. Pero a ver, Oaxaca también está pidiendo la palabra, pero no sé. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? A ver, de arriba, por favor. De Oaxaca, Centro de Educación Continua de Oaxaca. Sí, buenas tardes. Adelante. Hola, buenas tardes. Sí, bien. Ingeniero Pablo Caballero Gutiérrez, soy gerente operativo del Comité Técnico de Aguas Subterráneas de Oaxaca. Estamos aquí a invitación del Centro de Educación Continua. Nosotros trabajando en lo que es la preservación del acuífero de valles centrales acá de Oaxaca, tenemos en nuestro plan de manejo establecido como una estrategia favorecer la recarga del acuífero. En ese sentido, en la presentación que hace el doctor, quedó muy interesado en el filtro que menciona que tienen en Japón para infiltrar agua de las calles. Esa tecnología la podemos acceder, ese sistema, ¿hay alguna forma de poder acceder para implementarlo acá? Esa sería mi pregunta. ¿Hay manera de acceder a ese diseño? Sí, como no. Aquí hay, incluso comercialmente hay empresas que ya tienen que comercializan ese tipo de filtros, pero que en realidad está basado en zeolitas, en tezontle y en arenas, ¿sí? La zeolita hará el intercambio iónico, el tezontle como para retener los sólidos, ¿sí? Y todo depende de qué tipo en la calle, qué es lo que más se acumula para diseñar los diferentes tamaños que uno necesita para filtrar en ese punto, ¿verdad? Las pendientes, la cantidad de agua que se recoja, etcétera. Hay que meter eso en la ecuación de diseño,
pero es perfectamente factible y los materiales filtrantes y absorbentes están disponibles en México. Podríamos pues ponerlo en contacto con la gente que puede comercializar eso, ustedes mismos pueden conseguir estos materiales. Muchas gracias. Lamentablemente hemos tenido fallas en la comunicación, específicamente de quienes han solicitado, y bueno, nuestros compañeros de secundaria ya también tienen que retirarse. Quisiera saludar, que no lo he hecho, a todo el sistema de escuelas secundarias técnicas, que como en cada ocasión, en su sistema de conexión, toman nuestra señal y la transmiten a todas las cientos de escuelas secundarias técnicas, cosa que les agradecemos. Les damos la bienvenida, por supuesto, y los invitamos a las próximas videoconferencias. Mientras tanto, a nombre de nuestra directora general, me permito entregar a nuestro conferenciante un reconocimiento que dice: el Instituto Politécnico Nacional otorga el presente reconocimiento a Óscar Monroy Hermosillo por haber impartido la conferencia Manejo Sustentable del Agua en la Ciudad de México. Instituto Politécnico Nacional, a 22 de agosto de 2014. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, doctora Yolosochi Bustamante Díez, directora general. Muchas gracias a nombre de ella y a nombre de... Esperamos la próxima, ya dijimos en septiembre, con el tema, a ver qué están haciendo en la universidad y a ver